Bueno, mis amores, entonces muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Resulta que antes de iniciar la clase de química me voy a tomar 10 minutos para dirección de curso, porque teniendo en cuenta que estos días no los he podido acompañar, pero sí hay cositas que necesito dejarles en claro y que van a ser pues de conocimiento de todos. ¿Listo? Lo primero que vamos a tocar es el tema de la chaqueta, que ustedes fueron el día lunes al colegio a tomarse las medidas de la chaqueta, algunos hicieron abonos, otros no sé cuál será el proceso, entonces por eso voy a preguntarles uno por uno y con eso ustedes me confirman si la lista que me enviaron es verídica o si tiene algún tipo de inconveniente. ¿Listo? Entonces, para ello me dice la lista que Almanza Ángela, apartaste la chaqueta, pero no diste ningún abono. ¿Sí, es cierto? Sí, señor, es que ese día a mí se me olvidó pedirle la plata a mi papá. No te preocupes, mi amor, no hay lío. Barrera Harold, apartaste con 40. Sí, señora, profe. Listo, amor. Capera con 30. Sí, señora. Ok, gracias. Cortés con 20. Sí, señora. Daza con 10. Daza. Sí, señora. Listo, mi amor. De la Hoz, bueno, ya hoy cuadramos con tu papá, entonces, hijo, para que te pongas en contacto con la rectora y ella te envíe el número del señor para mandarla a hacer. ¿Listo, de la Hoz? ¿De la Hoz ya llegó? Profe, qué pena, acabé de Llegó de la llegar. Hoz. Listo, amor, justo estábamos hablando de ti. De la Hoz, para que te pongas en contacto con la rectora y ella te envíe el número del señor de las chaquetas para mandarla a hacer. ¿Listo, hijo? Que le digas Ok, que... profe. Bueno, Listo. amor. Vamos con Gaitán. Gaitán tampoco dio dinero, ¿correcto? Profe, después de que mi mamá me recogió, ella abonó Ay, jue madre, ¿cuánto abonó ella, hija? 50.000. Oh, por Dios. Bueno, entonces voy a tenerte en cuenta y voy a preguntarle, mejor dicho, ya le voy a escribir de una vez a Marcela para que ella tenga en cuenta sus 50.000 pesos. Gómez Francisca, Profe, qué aparte pena. con 50, dime, amor. ¿La chaqueta cuánto es que vale? Qué pena. ¿85? ¿Sí? ¿Alguien nos corrige? ¿85? Sí, profe, 85. Gracias. Listo, 85. Ah, vale. Aquí tenemos a Gómez que apartó con 50, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Fernanda apartó con 30. Sí, señora. Lozano ya llegó. Ya, es que está teniendo problemas de internet. No te preocupes, amor. Hijo, ¿qué pasó con tu chaqueta? No veo aquí que la hayas mandado a hacer. Ni tengo un abono. Bueno, señora, ya que no pude ir ese día. Listo, amor. Entonces, igual, para que te pongas en contacto con la rectora y puedas mandar a hacer la chaqueta, ¿vale? Sí, señora. Listo, mi amor. Mancipe, Paula. Profe, Paula, no diste nada de dinero, ¿cierto, hija? no di nada. Listo, mi amor. Martínez Velandia partió con 50. Sí, señora. Ortiz con 40. ¿Sí, Ortiz? Ortiz. Bueno, esperemos que sí. Luisa, no. Saavedra apartó con 30. Andrés. ¿Andrés ya llegó? No ha llegado este chino berriendo. Bueno, Santofimio con 40. ¿Valentina ya llegó? No ha llegado, profe, pero sí apartó con eso. Listo, amor, gracias. Suacha apartó con 50. Ah, no, mentira, Suacha no dio nada. Torres apartó con 50. ¿Sí, eso es cierto, Torres? Sí, señora. Listo, amor. Vaquiro no dio nada, ¿sí? Vaquiro. ¿Tu abonaste? No, profe, no di nada. Listo, amor, perfecto. Y Belandia Kevin con 40. Y Estefanía no veo que la haya mandado a hacer. Me imagino que era porque todavía estaba en Ibagué. Entonces, No, profe, yo estaba acá, solo que pues mi mamá estaba de paseo, entonces por eso no fui al colegio. listo, mi amor. Entonces, tengo a De la Hoz, a Lozano y a Vera para que alguien tiene, no, primero con la rectora, para que la rectora nos dé el contacto del señor de las chaquetas y poderlas mandar a hacer. ¿Listo? De la Hoz, Lozano y Vera. Y Puentes, ahorita que salgamos de la Profe, reunión. pero ya por Valentina favor, no tiene me el número escribes. del muchacho y Valentina le envió el diseño.
Sí, mi amor, pero es que me gustaría como que la rectora sepa que esas 3 chaquetas faltan por hacer. Bueno, yo me encargo de eso ahorita. Yo me encargo de pedirle ahorita el número a la rectora por formalismo, porque Valentina también lo tiene, para poder mandar a hacer esas 4 chaquetas que nos faltan. Y con eso pues ya quedaríamos al día. ¿Cuándo quedaron en entregarles las chaquetas? ¿Qué dijo el muchacho? ¿Cuándo se las Me entrega? han dicho. Sí, ¿Ustedes que no despuesito de preguntaron? Semana Santa. Entrando de Semana Santa. Despuesito, sí, de Semana Santa. Listo, perfecto. Entonces, entrando de Semana Santa. Bueno, mis amores, entonces, en ese orden de ideas, me faltan 4 chaquetas por mandar a hacer. Ya pido el dato de la rectora para podérselos enviar a ustedes y que ustedes se pongan en contacto con el señor y poderlas mandar a hacer, ¿vale? Por otro lado, resulta que el día martes tenemos reunión a las 8 de la mañana con la señora rectora y la persona que va a trabajar el pre-ICFES. Ustedes van a hacer 2 pre-ICFES diferentes y quiero que aquí tengamos claridad. El pre-ICFES que ustedes hacen en la tarde es de carácter autónomo y es un negocio que ustedes tienen con la rectora para cambiarlo por las horas de servicio social, ¿listo? Pilas, guarden las evidencias, estén atentos a eso, si pueden tomar pantallazos donde esté la fecha y la hora. Y el profe Miguel, espero ya haya hecho el drive para ir anotando también y registrando la asistencia. No hay sea que dejemos de pronto pasar mucho tiempo y después digan, no, es que les vamos a quitar 20, 30 horas de servicio social y eso pues digamos que cuesta bastante. Entonces, para que acosen al profe Miguel y que haga rápido ese drive de asistencia de las horas de servicio social que ustedes hacen por la tarde. Ahora, resulta que a partir del día lunes, bueno, martes, vamos a tener ese servicio social autónomo con los profes de 5 a 6 de la tarde, es que ustedes lo trabajan. Nosotros lo que hacemos es que les enviamos material y ustedes allá en casita lo solucionan. Cuando lleguen a la sesión que corresponde de pre-ICFES, entonces nosotros llegamos a resolverles las dudas. Pongo el ejemplo de química. Resulta que química le corresponde enviar material los días viernes, ¿listo? Y yo les envío el material. El lunes entonces llegamos a corregir ese material, a resolver las dudas, a retroalimentar. ¿Por qué? Porque cada profesor dentro del horario de entre semana escogió una horita para que se haga el proceso de retroalimentación. Entonces ustedes por las tardes trabajan en los equipos, responden las preguntas y cuando lleguen a la clase con el profe, entonces el profe resuelve dudas, ¿listo? Eso es un trabajo autónomo. El colegio les va a ayudar con los profes del colegio, pero ustedes también se van a ayudar en las horas de la tarde. Dime, Harold. Profe, lo que pasa es que ayer estábamos haciendo pues nuestro pre-IFEX, ¿sí? Y no entendimos una pregunta en base a biología y como su merced sabe harto de biología y química, pues queríamos preguntarle sobre esa pregunta, pero no sé si tenga el tiempo o toca en otra clase. Listo, no hay lío. Ténmela ahí y si alcanzamos ahorita la resolvemos y si no, así sea por WhatsApp, por medio de audios lo hacemos, ¿vale? No te preocupes. Bueno, profe, gracias. Listo, amor de la OS. Profe, entonces el pre-ICFES no se va a volver a trabajar los sábados, sino... Espere, porque es que no me han dejado terminar. Hay 2 pre-ICFES. Uno que es el autónomo, entonces los profes en la mañana resuelven dudas, en la tarde ustedes trabajan solitos con el material que se les va a enviar. Y por otro lado, los días sábados vamos a trabajar el pre-ICFES ya con la entidad que trabaja pre-ICFES, ya con la entidad que lleva muchos años con el colegio, y para eso es la reunión del martes. Por esa razón tienen que estar todos los papitos en la reunión, porque se van a tomar decisiones. Es decir, ahí le vamos a decir al señor del pre-ICFES que si vale 320, no venga, por temas de la pandemia déjelo en 300, por ejemplo. ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuántas sesiones van a tener? ¿Cuántos simulacros van a tener? ¿Cuántas veces les van a decir este es su puntaje para seguir mejorando? Por eso no puede faltar ningún papá el día martes a las 8 de la mañana en la reunión. Si algún papá o si algunos papitos dicen, no, profe, es que yo definitivamente no puedo porque estoy trabajando, pero por favor, graben la reunión. O por favor, no sé, hagámosla en, no sé, a las 10 de la mañana, o otro día, el miércoles, por ejemplo. Entonces ya hablamos con la rectora y miramos a ver qué posibilidades hay de correr la reunión. Pero está programada para el día martes a las 8 de la mañana. ¿Estudiantes van a estar? Sí, pero acompañados de sus padres de familia. Solitos no se puede, porque como es un tema de plata, pues necesitamos que la decisión la tomen sus papitos. ¿Listo? Estefanía.
Profe, es que yo sí tengo problema con eso del breakfast porque pues no tengo celular, entonces no tengo cómo hablarle a Capera y a De la 2, entonces De la 2 me preguntó que si al fin sí iba a entrar y yo le dije que sí, pero que si lo podían hacer el grupo por Messenger. Entonces me Ah, dijo, después le comento y ya no sí. me volvió a hablar, entonces no he entrado a los breakfasts De que la ellos. voz, hágame el favor y me le habla a Estefanía para que cuadren el equipo por Messenger, amor. Profe, lo que pasa es que como tengo un dispositivo nuevo, no me deja instalar Messenger, entonces no lo tengo. Bueno, ustedes son los duros en esa vaina. Traten de cuadrar para que Estefanía pueda ingresar. Ustedes son los duchos. Yo les diría cómo, pero ustedes saben que yo todavía soy de la edad de piedra, entonces no es que maneje mucho eso. Traten de cuadrarlo, Harold. Profe, lo que pasa es que para la reunión mi mamá no va a poder estar y pues mi hermano también consiguió trabajo, entonces pues no creo que puedan estar ninguno de los dos. Chango, si necesitamos que esté alguien. Bueno, entonces porfa escríbelo ahí en el grupo para que la rectora sepa. Y con eso miramos a ver si corremos la reunión o qué podemos hacer, ¿listo? Porque todos tienen que confirmar. Mi acudiente sí va a estar o mi acudiente tiene problemas y no puede ese día, ese martes a las 8 de la mañana, cosa tal de que nosotros podamos tomar decisiones, ¿listo? Entonces, primera tarea de hoy, escribir en el grupo de WhatsApp, confirmar la reunión del día martes, ¿vale? Por otro lado, resulta que tenemos tres etapas del ICETEX. Los que ya terminaron en el 2020 ya tuvieron que haber pedido en el colegio certificado y constancia de estudios, más la plantilla de ICETEX para subirlo a la plataforma y que ellos en 60 días hábiles nos respondan. Primer grupo. Segundo grupo, importados. Las 4 personitas que ya están importadas y que ya firmaron pagaré estén pilosos del correo porque en cualquier momento el ICETEX hace el desembolso. Apenas ustedes sepan que se hizo desembolso, hablan con la coordinadora y cuadran cuentas. Hasta cuándo les quedó paga la pensión, para qué les alcanzó y bueno, todo lo que ustedes puedan cuadrar cuentas con la coordinadora. Tercer grupo, que son los que apenas van iniciando proceso con el ICETEX, 7 estudiantes que apenas están arrancando. El profe Álvaro hizo un grupo de WhatsApp porque él es el que les va a colaborar llenando los formularios. Entonces aprovechenlo, aprovechen que les ayude a llenar los formularios. Sin embargo, se les envió un video tutorial donde dice cómo se llena el formulario. Si ustedes lo pueden hacer solitos, bueno, solitos en compañía de sus papás, háganlo y le avisan al profe, ya lo diligenciamos. Pero si no, yo preferiría que más bien el profe les colabore, porque a veces es un poquito más de experiencia y no hay sea que de pronto perdamos el beneficio por no pedirle ayuda al profe Álvaro, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ese formulario debe quedar lleno entre hoy y mañana, porque la fecha se vence el día 24. Pero que no les vaya a pasar lo que nos sucedió con Kevin el año pasado. Esperamos hasta el último día para diligenciar y ese día la plataforma estaba colapsada, no nos dejó entrar, no nos permitió. El caso es que no pudimos hacer el proceso con Kevin. Entonces, por esa razón, entre hoy y mañana le van a pedir ayuda al profe Álvaro para poder diligenciar los formularios del ICETEX. ¿Listo? 3 grupos, 3 informaciones diferentes, cada uno sabe en qué categoría se encuentra. Profe, una preguntita. Dime, amor. Ahí, pues es que esta mañana nos comunicamos con el profesor Álvaro para llenar eso, pero quedamos en veremos, ¿Por qué? porque el profesor no tenía claro que por lo que yo era mayor de edad, si Él yo me tenía que preguntó. llenar eso y que Él me eso. preguntó, yo le dije a él, si tú quieres hacer el proceso solito por ser mayor de edad, lo puedes realizar. Pero si tu mamá te quiere acompañar en el proceso, entonces la pregunta es, ¿tú tienes contraseña o tienes cédula? Cédula. ¿Cédula? Ya la tengo físico. Sí, profe, Entonces ya voy para los 19. no, entonces lo mejor es que lo hagas solito. Porque Sí. si tuvieras la contraseña, todavía te podemos hacer pasar por menor de edad para que tu mamá te acompañe en el proceso. Pero como ya tienes Listo. cédula, entonces hazlo solito. Listo, profe. Listo, amor. Bueno, por otro lado, terminación de periodo. Nos quedan 3 semanas para terminar el periodo académico. ¿Qué 3? Nos quedan 2. La que viene, luego entramos a una semana de Semana Santa y entrando a Semana Santa tenemos exámenes. Entonces nos quedan 2 semanas prácticamente para terminar el periodo académico del primer periodo. Yo entré el día lunes y casi los desheredo porque me provocó cogerlos a calvazos. Entré a la clase de matemáticas a decirles que les fuera muy bien en la posesión del lunes y no sé qué, y cuando llegué me salió el tiro por la culata porque no me encontré sino 10 estudiantes en clase de matemáticas, cuando la orden era que ustedes tenían clase hasta las 8:30 de la mañana. Yo entraba por 2 cosas. Primero, pues para desearles éxitos, y lo segundo que entraba era para decirles que las plataformas se están quedando vacías. En ese orden de ideas, resulta que hay estudiantes que no han entregado absolutamente nada en las asignaturas.
Yo ya les escribí a ustedes por el interno, les dije, pónganse las pilas, por favor, porque no pueden dar papaya, pero ya es decisión de cada uno de ustedes si entrega o no. Alístese, rabo mijo, porque le van a dar. Eso sí, yo ya lo tengo fijo. Nos quedan 2 semanas nomás para terminar el periodo académico. Aproveche, entregue todo lo que le falta. El día martes, yo voy a enviar desde la coordinación académica un reporte a los padres de familia de las asignaturas que ustedes están perdiendo. Eso quiere decir que mañana los profes me diligencian a mí el reporte y yo el martes se lo envío a sus papás. Aprovechen. Si ustedes tienen la tarde, si le tocó trasnochar, si le tocó pasar derecho, no sé cómo va a ser, pero entregue las actividades que faltan porque el reporte se va el martes, llueva, trueno, relampaguee a sus papás. ¿Listo? Ahora, resulta que cuando tengamos la semana de exámenes, ustedes deben estar atentos, porque no me pueden estar debiendo absolutamente nada. No vamos a empezar con que, ay, es que perdí biología porque la profesora no me quiere. Ay, es que perdí matemáticas porque el profesor nunca entraba a clase. Ay, es que perdí sociales porque la profesora habla feo. No, ustedes ya son grandes, ustedes ya saben cómo es el proceso, pilas con eso. Por eso se los estoy advirtiendo desde antes, ¿listo? Entreguen lo que deban, cosa tal de que no vayamos a tener ningún inconveniente en el cierre de notas. Nos quedan 2 semanitas. El tiempo va volando. Si ustedes se dan cuenta, en menos de nada se pasaron 2 meses. 2 meses larguitos porque ya se está terminando el primer periodo. Y yo les decía a ustedes, no han despertado, todavía están durmiendo, todavía creen que están por allá en 10º. Entonces, pónganse las pilas, cuidado con la participación. Escuchaba en las reuniones y con Miguelito, de hecho, hay días en los que ustedes son, efímeros, la locura, como que mejor dicho, como que les fluye, y hay otros días donde la embarran de una manera que me provocaba desheredarlos. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Que se nos pongan las pilas, que participen, que prendan esas berracas cámaras cuando estamos en un tipo de reunión como esta. Yo ya les dije a ustedes el truquito, si el profe está compartiendo pantalla, nosotros no los podemos ver, pero mientras que el profe esté viéndolos a la cámara, ustedes prendan esas berracas cámaras, porque si no vamos a tener inconvenientes, y esos inconvenientes no es solamente de ahí, profe, ni de ayúdenos, sino que son cosas que se salen de las manos. Entonces, pónganse las pilas con eso. A propósito de eso, el día lunes que yo entré a la clase y solamente encontré 10 estudiantes, yo había dado la orden que ustedes estaban en clase hasta las 8:30 de la mañana. Entonces, claro, cuando yo llego y veo solamente 10 estudiantes, pues se me subieron las revoluciones, se me subió la adrenalina y le dije al profe Miguel Alexander, profe, le doy la orden que me ponga un 1 a los estudiantes que no están y un 100 a los estudiantes que están en clase. Yo esperaba que ustedes por lo menos me pelearan. Profe, ¿por qué nos mandó poner ese 1? O profe, ¿qué fue lo que pasó? Solamente me ha peleado una persona y han pasado 4 días. Solamente una persona me Profe, escribió. es que Señora, el Yagüit dijo, es que yo saqué una nota para los que estaban y para los que no estaban, y bueno, es una nota referente a yo no sé qué, así demás, bueno, en fin. Pero de todas maneras, como yo llegué y le dije, profe, la verdad, yo vivo en Soacha. O sea, y yo no puedo salir de aquí a las 8:30 porque pues el trancón por la autopista, si la pues, orden era hay mía, veces se van por las Kevin, torres, hay veces se van por la autopista. Y el Kevin, profesor Yagüit dio sí, y escúchame, lo si mismo la hartos orden era hablando. mía, ¿con quién tienes que pelear? ¿Con el profe de matemáticas o conmigo? ¿Con quién No, vas a pelear? pero él no nos dijo, o sea, hasta hoy me desayuno, como dice mi bisabuela, que a lo bien que usted fue la que dio la orden, profe, hasta Entonces, hoy me pilas, entero. porque yo les dije a sus compañeros, a los 10 que estaban ahí, reguen la bola, que yo mandé poner el 1, que la orden fue mía, y solamente una persona me peleó. Bueno, a pesar de que no supieran que la orden era mía, ¿por qué como directora de grupo, como director de grupo Miguel, por qué no le dijeron nada? Porque ustedes están durmiendo en los laureles, y si siguen durmiendo, mejor dicho, al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Espero que si usted quiere cambiar ese 1 en matemáticas, me escriba, profe, mire, lo que pasa es que yo vivo en Soacha y necesitaba 2 horas de anticipación para llegar al colegio. Para mí, eso es una respuesta válida. Entonces yo le diré al profe Miguel Alexander, profe Miguel, hágame un favor, cámbiame ese 1 por un 80, no por el 100, porque es que había una orden que era hasta las 8:30, pero sí por lo menos por un 80, pero si usted logra convencerme, bueno, ya miramos a ver qué situación tenemos. Pero pilas, ustedes se dejan poner un 1 así nomás. Llegó el 1 a los correos electrónicos y ustedes dijeron, pues ya me pusieron un 1 ya que, pues seguir trabajando, porque igual ya pelear con los profesores, eso ya no se puede. No, pilas, muchachos. Miren, yo tenía toda la intención de pelear con ustedes, por lo menos que me dijeran algo, por lo menos que ustedes tuvieran la capacidad de argumentarme, pero si ustedes no pelean,
pues el 1 les va a quedar en matemáticas, ¿listo? Ahora, No, profe, resulta ¿qué tenemos que que hacer? No, profe, me porque escriben, tenemos que hacer para levantar ese uno, profe. me escriben al interno y me dan las razones de por qué no estaban ese día en clase. No, profe, usted responde 3 horas después. Usted es muy Oigan, tío, buscada. pero por lo menos respondo. Listo, bueno, sigamos. Tenemos la nota de matemáticas y, otra cosa, CIMAT, súper importante. El ICFES nos está pidiendo la información actualizada de los muchachos de 11 y el CIMAT nos está pidiendo la información actualizada de todo el colegio. Entonces resulta que cuando ustedes subieron el documento de identidad a la plataforma de Classroom, a la dirección de curso, nosotros con eso completamos CIMAT. Pero el ICFES nos pidió unos datos más exactos, más específicos. Por esa razón se pidió el resto de la información. Pero es la hora y todavía hay estudiantes que no han entregado la información. Entonces ustedes verán si de este diciembre en 8 envían la información para nosotros poder alimentar CIMAT y poder alimentar ICFES y algún día ustedes presentarán su prueba de estado. Si no envían la información, pues simplemente no hay CIMAT, es decir, Profe. si se llegan a graduar, no tendrían ni diploma ni acta, porque para eso es el CIMAT, y en caso tal de que la prueba de estado, pues no suban los papeles, pues tampoco tendrían prueba de estado. Kevin, rápidamente. Profe, no te entendí por qué se cortó solamente lo del CISMAT, que si no suben, Necesito que suban la fotocopia del documento en la tarea que se llama documento en dirección de grupo y los datos que se están solicitando para CIMAT. ¿Por qué? Porque son tanto para ICFES como para CIMAT. Entonces lo necesitamos ya. El profe Miguel tenía plazo hoy hasta las 3 de la tarde de enviar esa información. Y miren, falta un cuarto para las 2 y hay 5 estudiantes que no han enviado la información. Entonces, pues ustedes verán cómo quieren que juguemos. Yo sé que Miguelito Profe, es yo buena ya se la gente, envié. pero ahí verán. Yo estaba viajando y el profesor me empezó a acosar y ayer me empezó a acosar y escríbame y yo se la envié ayer toda la información. Y la Imagínense, cédula se la envié en un ¿ustedes PDF. creen que es justo que el profe escriba hasta que ustedes hagan caso? No, pilas con eso, porque si no, entonces nos avisan y ahí trabajamos con los niños de transición, que es más fácil. Trabajamos con los papás de transición, entonces, pilas con eso para que suban la información. Bueno, creo que hasta ahí iría, digamos que como un pequeño cierre de la dirección de grupo. Sin embargo, si se me escapó alguna cosa, les aviso, pero creo que no porque ahí lo tenía anotadito todo lo que íbamos a trabajar. Bueno, por otro lado, para la clase de química. Profe, qué pena. Dime. ¿Será que te puedes decir al profe de matemáticas que me califique las tareas que no he entregado? Es que ahorita me puse a adelantar todo y pues no sé si me califique o no. Él califica y todos calificamos porque la orden es que debemos dejar al día las plataformas. Entonces no te preocupes que él va a calificar y todos lo vamos a hacer. Todos vamos a entrar y a recalificar. No sobre 100, ¿no? Porque tampoco. Pero sí vamos a recalificar las actividades. Bueno, profe, gracias. Listo, amor. Bueno, entonces. Profe, espera. Pasó Es que el profesor Álvaro me acabó de decir que ingresara a la reunión para llenarlo del ¿Será que me puedo retirar? Pues retírese y ve la reunión grabada entonces. Listo, profe, qué pena contigo, gracias. Eso, hágale, chao. Bueno, mis amores, entonces, la última vez que nos vimos en química trabajamos algo que se llaman enlaces. Hoy vamos a trabajar, tal cual como lo informó la plataforma hace un buen rato, algo que se llaman los tipos de enlaces. ¿Por qué debo trabajar tipos de enlaces? Porque resulta que dentro de la química orgánica, todos los compuestos se basan en los enlaces que se generan entre los elementos. Entonces, por eso necesitamos reconocer qué es un enlace, cuáles son sus tipos y cómo se trabaja. Entonces, los tipos de enlaces principalmente se clasifican en 3. Ustedes ya los conocen rápidamente cuáles son. Pilas porque la nota de hoy es participación y tomar apuntes. Esa es la nota de hoy. Solamente participación y tomar apuntes. O sea que a abrir micrófonos y a participar. ¿Cuáles son los tipos de enlaces? Covalente y metálico. Perfecto. Iónico es el primero, el segundo se llama covalente y el tercero se llama metálico. Muy bien, Estefanía. Ahora,
Resulta que un enlace es la unión de dos o más elementos. Cuando yo uno, por ejemplo, dos sodios, pues ahí tengo un enlace. Si yo uno un hidrógeno y un carbono, pues ahí tengo un enlace. Porque los enlaces son la unión de dos o más elementos. ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? 136. Muy bien, Capera, 136 elementos. 136 elementos que corresponden a nuestra tabla periódica organizada por el señor. ¿Cómo se llama el señor? Mendeleev. Bueno, Mendeleev fue el precursor, fue el que el que la organizó en su primera etapa. Pero después vino Alfred Werner y le hizo unas modificaciones chiquiticas y él fue el que se llevó el crédito. Entonces, ahora quien tiene el crédito es Alfred Werner. ¿Listo? Ahora bien, resulta que estos tipos de enlaces dentro de los iónicos se dice que es la unión entre el grupo número 1 más el grupo número 7. ¿Para qué? ¿Para cumplir qué? ¿La ley de qué? La ley del octeto. Muy bien, Jaro, la ley del octeto. Eso quiere decir que todos los elementos en su último nivel de energía deben tener 8 electrones. Esos son los enlaces iónicos. Es la única posibilidad que existe entre el grupo número 1 y el grupo número 7 de la tabla periódica para cumplir la ley del octeto. Pregunta, ¿los grupos son verticales u horizontales? Verticales. Verticales, muy bien, Capera. Dentro de la tabla periódica los grupos se ubican de forma vertical. Tenemos 18 de ellos clasificados en los grupos A y los grupos B. Para hacer los enlaces generalmente trabajamos con los grupos A. Por eso se denominan así, porque son los más importantes dentro de la tabla. Pero también se tienen enlaces con los grupos B, esporádicamente, pero también se tienen. ¿Listo? Estos entonces se trabajan con los átomos. Voy a hacer rápidamente el del cloruro de sodio. ¿Cuál es la fórmula de cloruro de sodio? NaCl. Muy bien, NaCl. Muy bien, Paula. NaCl. Tenemos entonces que el NaCl es el cloruro de sodio y es la misma sal de cocina. Eso ya lo tenemos clarísimo. ¿Es una molécula inorgánica o orgánica? ¿Inorgánica o orgánica la molécula? Recorderis, las moléculas inorgánicas son aquellas donde se da la unión de cualquier elemento de la tabla periódica. Las orgánicas son las que son exclusivas del elemento carbono con otro elemento. En ese orden de ideas, ¿inorgánica u orgánica? ¿Orgánica? Al contrario, inor. La inorgánica, cualquier elemento de la tabla. Aquí tenemos cualquier elemento de la tabla. Mientras que la orgánica, exclusiva del elemento carbono. ¿Listo? Pilas con eso. Inorgánica, cualquier elemento de la tabla. Orgánica, exclusiva del elemento carbono. En este caso, como tenemos el sodio y el cloro, es una molécula inorgánica. ¿Listo? Pero bien, Torres, bien porque estamos participando. Ahora, tenemos dos elementos. Tabla periódica a la mano. Número atómico del sodio. Número atómico del sodio. 11. 11. Gracias, muy bien. ¿Y el cloro? 17. Corríjanme, porfa. 17, profe. Gracias. Configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Para el cloro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Miren, para el ICFES, esta configuración electrónica es fundamental. Allá no les van a poner una configuración electrónica del bromo, que es 35, o del, no sé, del vanadio, que es 23. Allá les ponen configuraciones electrónicas pequeñas, pero la idea es que ustedes reconozcan que si ven ese chorrero de números con letras exponentes, se llama configuración electrónica. ¿Listo? Ese es un tipcito para el ICFES. Ahora, todo átomo en el centro tiene un núcleo en el cual hay protones y hay neutrones. Positivos los protones, neutros los neutrones. Y siempre que sea el átomo neutro, serán iguales al número atómico. Entre los números grandes, ¿cuál es el mayor? El 3. El 3. 3. 1, 2, 3.
Primer nivel de energía, ¿cuántos electrones? 2, 2. Segundo nivel, 8. 2, 8. 4, 5, 6, 7 y 8. Cuarto nivel, perdón, tercero. 1. Pregunta, ¿por qué lo dejo de otro color? Porque son los electrones Porque de sé que iba a acomodar el periodo. Muy bien, tenemos 2 razones para ello. El primero, porque es un electrón de valencia, ¿listo? Es el que se va a transferir. Y la segunda razón, porque es el que va a acomodar el grupo, Harold, el grupo. El que acomoda... Esa cosa. Es el que acomoda periodos, son los niveles de energía. Bueno, vamos con este señor. Primer nivel de energía, ¿cuántos? 2, Segundo nivel, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuarto nivel, 7. 7, de un color diferente porque son los electrones de valencia. Quiere decir que son los que se van a unir con otro átomo para poder enlazarse y cumplir la ley del octeto. 6 y 7, listo. Hacemos transferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que al sodio le faltan 7 electrones para cumplir la ley del octeto. En cambio, al cloro solamente le falta 1. Entonces el sodio le dice, tome mijito, yo simplemente me sacrifico por usted, no hay ningún inconveniente. Como se sacrificó un electrón, el enlace es de carácter iónico. Pero ¿se acuerdan que había un científico perezoso que le dio mamera a hacer todo esto y se inventó una ley que se llama la ley o la estructura de Lewis? Él dijo, qué mamera ponerme a hacer el átomo completo, pues más bien vamos a hacerlo por estructura. Entonces dijo, menciono al sodio, menciono al cloro, ellos van a reaccionar pilas, cada vez que yo encuentro una flecha larga significa reacción, y lo que hicieron fue determinar el grupo con unos símbolos. Entonces dijeron, Harold está enamorado, entonces hagámosle un corazoncito. Y Lozano está feliz, entonces hagamos 7 caritas felices. Siempre trabajándolos por parejas, siempre. Esa fue la ley que dio Lewis. Él dijo, si usted no quiere hacer toda esta chorrera, hágamelo así, pero bajo mis condiciones, bajo mis reglas. Y la regla es que cada electrón se representa con un símbolo y que siempre se van a trabajar por parejitas, ¿listo? Siempre los vamos a tener por parejitas, ellos no pueden estar solitos. Y si están solitos, pues buscan compañía. Como este está solito, pues entonces buscará la compañía, ¿vale? ¿Quién está más cercano a cumplir la ley del octeto? Pues el cloro, que ya tenía 7, va a recibir un electrón que le regala el sodio. Y con eso completa la ley del octeto. Todo esto resumido en un solo renglón. A eso se le denominan los enlaces iónicos, porque se pasa un electrón para que uno de los átomos cumpla la ley del octeto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas o inquietudes de los enlaces iónicos? No, señora. ¿No tenemos dudas? Listo, perfecto. Vamos a ver. Vamos entonces con los covalentes. Un enlace covalente, entonces, se da de la unión de dos... Ay, pues madre, borré y no tomé la foto. Bueno, ya que está grabando. Un enlace covalente se da de la unión de 2 o más electrones. Eso quiere decir que en los covalentes hay muchas más posibilidades. ¿Qué posibilidades tendríamos? El grupo número 2 más el grupo número ¿qué para completar 8? 6. No es 6, ¿cierto? Porque sumamos. El grupo número 3 más el grupo número ¿qué para completar 8? 5. Y el grupo número 4 más el grupo número ¿qué para completar 8? 4. También 4, ¿cierto? Porque 4 más 4 me da 8. Profe, y si yo quiero hacer otro revuelto cualquiera, pues hacemos cualquier revuelto. El 1 más el 1 más el 2 más el 4. Por ejemplo, ustedes dirían, pero ¿cuáles elementos se pueden unir ahí para que den 8? Entonces puede ser un hidrógeno, puede ser otro hidrógeno, puede ser un elemento del grupo número 2. ¿Berilio? Helio. No, es el ¿berilio? ¿Sí, el 2? Litio. ¿Berilio del 2? Sí, señora. Listo, perfecto. Y carbón. Gracias, amor. Grupo 1 más 1 serían 2, más 2, 4, más 4, 8. Y se está cumpliendo la ley de ¿qué? Del octeto. A eso se le denominan los enlaces covalentes. Entonces, cuando ustedes vean que son
solamente hay una posibilidad, solamente se transfirió un electrón, ustedes dicen es iónico. Pero si ven cualquier chorrero de estos, pues ustedes dicen, ah, no, fácil, pues es un covalente, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en la química orgánica, y aquí sí ya me voy a meter a la orgánica, la molécula más simple de la química orgánica es un metano. ¿Quién me dice que es un metano? En el lenguaje común, en el lenguaje popular, ¿qué es un metano? Un pedo. Un pedo. Perfecto, es un pedo. Y en la química orgánica lo más simple que existe son los pedos, pero son los más importantes, porque resulta que los pedos son los que tienen altos niveles de toxicidad, pero también por ser gases cambian rápidamente. Entonces, esas transformaciones que sufren los pedos son muy importantes para la química orgánica. Si nosotros entráramos al baño y almacenáramos los pedos, o bueno, almacenáramos las heces fecales, y eso lo pusiéramos al sol, y de pronto háganlo algún día con el popó del perro, no funciona al 100%, pero lo hace, que ustedes van y recogen la popó del perro, cierran la bolsa y la pusieron al sol, y se van a dar cuenta que van a empezar a evaporarse unos gases, va a empezar a salir una agüita. Resulta que eso lo podemos utilizar, por ejemplo, para la cocción de alimentos. Si nosotros pudiéramos ponerle una pajilla, ponerle un pitillo a esa bolsita y que me botara los gases, le prendo un fósforo y esa vaina ¡puf!, empieza a arrancar a prender. Y es precisamente porque nuestras heces fecales y las de los seres vivos producen metanos, propanos, etanos, que son gases altamente inflamables. Profe, eso quiere decir que si yo voy y me como un churrasco de una Coca-Cola y entro al baño y le prendo candela a esa vaina, pues mijito, puede estar volando el baño. Ahí sí, como se dice, vuela miércoles al zarzo. Y es precisamente por la cantidad de toxinas que se tienen. Entonces, resulta que esos pedos tienen una base que es CH4. Esa es la base de los pedos. Ustedes se van a dar cuenta que lo vamos a seguir trabajando, porque es la unión entre el carbono y el hidrógeno. Pregunta, ¿es una molécula inorgánica o orgánica? Orgánica. Orgánica, ¿por qué? Porque Orgánica. tiene carbono. Muy bien, es una molécula orgánica porque tiene carbono. Pero esto, ¿cómo se ve estructuralmente? Es decir, ¿cómo se ve en la vida real? Pues se ve así, un carbono unido a 4 hidrógenos. Y como tiene la unión de esos 4 enlaces, pues entonces pertenece a los tetravalentes, porque hay 4 enlaces que se están compartiendo. Nosotros fácilmente lo podemos ver así, ¿cierto? Y hay moléculas supremamente fáciles o pequeñitas, como en este caso, C8H, y ya contamos cuántas necesitamos. Esto lo vamos a aprender a hacer más adelante cuando estemos viendo alcanos, más o menos en unas 2 o 3 clases. Entonces lo que hacemos es que ubicamos la cantidad de carbonos que nos indica la fórmula, en este caso son 8, 4, 5, 6, 7 y 8, y ubicamos la cantidad de hidrógenos que se necesiten. Como el carbono pertenece al grupo número 4, pues le faltarían 4 enlaces. Por eso lo estoy completando de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre busca cumplir la ley del octeto. No se me preocupen que yo les voy a enseñar a hacer esto, mejor dicho, a que juguemos con esta vaina, porque de esto pues prácticamente se va a basar todo el año. Entonces aquí tenemos 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Listo, ahí está. C8H18. Esta molécula se ve pequeñita, ¿cierto? Y uno dice de inmediato, con toda esa cantidad de carbonos y esa cantidad de hidrógenos, ya sé que eso es un enlace covalente. Eso ya lo tenemos clarísimo. Pero entonces, aquí el truquito está en entender cuántos hidrógenos le faltan a cada carbono para cumplir la ley del octeto, ¿listo? Y saber si es un enlace doble, si es triple, si es tetravalente, porque aquí tenemos enlaces carbono a carbono simples, pero hay otros donde el enlace carbono a carbono es doble. Y eso lo vamos a ver ahorita con algo que se llama la hibridación. Y hay otros donde el enlace a carbono es triple. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada vez que yo agrego un enlace, desaparezco los hidrógenos. Y es porque se debe cumplir con la ley del octeto. Es fundamental. Si la ley del octeto no se cumple,
la química sería un desastre. Puede causar un estallido, una quemadura, una explosión, una implosión también, porque explotar es hacia afuera, implotar es hacia adentro cuando la energía se consume. Entonces puede causar diferentes situaciones. ¿Qué es lo importante de los enlaces covalentes? Reconocerlos. Siempre que yo vea que hay hartos elementos implícitos, yo voy a decir, es un enlace covalente. Si tengo a la mano la tabla periódica y puedo identificar grupos, grupo 2 más 6 para completar 8, enlaces covalentes dobles. Si yo tengo a la mano la tabla periódica y el elemento pertenece al grupo número 3 y otro elemento al grupo número 5, es un enlace covalente triple. Si tengo dos elementos del grupo número 4, es un tetravalente. Por eso el carbono es tan importante para la química orgánica, porque es un elemento tetravalente. Quiere decir que le faltan 4 electrones para cumplir la ley del octeto. Profe, ¿y esto se puede hacer con los átomos? Claro que sí. Claro que se puede hacer con los átomos. La vaina es que me tocaría hacer 8 átomos de carbono y 18 átomos de hidrógeno, pero sí se pueden representar. Sí se pueden hacer. Y en un principio de la química, ellos hacían primero los átomos y después fue que les fue dando pereza y ellos fueron volviendo la química más chiquita, la fueron acortando en tamaño, pero se pueden realizar. ¿Listo? Esos serían entonces los enlaces covalentes. ¿Preguntas, dudas o inquietudes con los enlaces covalentes? No, señora. No, listo. Vamos a seguir entonces. Vamos Profe, la con... foto. Uy, mi amor, hablaste tarde. Se está grabando, hijo, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, profe. Está grabando. Listo. Vamos con los metálicos. ¿Y quién tiene una idea de qué es un enlace metálico? ¿Será la unión entre dos elementos de qué carácter? Metal. Pues metálicos, así como su nombre lo indica. Dos metales. Dos metales que se unen. Y yo les podría hacer en este momento un quiz. Y yo les digo, por ejemplo, denme el nombre de un elemento metálico. ¿Oro? El oro y el hierro, perfecto. Au, que es el oro, no es que me haya dolido nada, más el hierro. Perfecto. Tenemos dos elementos metálicos y sus compañeros rápidamente lo dedujeron, tal vez porque tienen conocimiento de la tabla periódica, pero si no, entonces ustedes van a pensar en que los elementos metálicos son aquellos que se pegan a los imanes. Esos son los elementos metálicos que se clasifican en alcalinos, en alcalinoterrios, en terrios, en transición, en metaloides. Hay muchas clases de ellos, pero lo más importante es saber que son los que se pegan a los imanes. Estefanía, dime. Profe, el vanadio, ¿qué viene siendo? ¿Para qué se utiliza? Sí. Ese es el que se utiliza para las... ¿Ustedes han destapado un celular? Sí. Y el celular tiene como una baquela, ¿cierto? Como una cosita café. Sí, o el control. ¿Alguna vez han destapado un control? Sí, señora. Como una pastica café. Eso está hecho de vanadio. Es un elemento que permite la transferencia de electricidad por medio de los puentes de oro o por medio de los puentes de cobre, pero digamos que transfiere muy bien la electricidad sin afectar a los seres vivos. Ahí se ubica el vanadio. También lo utilizan para los celulares. A veces las carcasas de los celulares también están hechas de vanadio. Bueno, en el caso, por ejemplo, del oro, el oro en este momento está siendo muy utilizado en esos puentecitos de toda la parte electrónica porque antes lo hacían con el cobre, pero resulta que los hilos de cobre se rompen. Se rompió el hilo de cobre como el que viene en el bombillo, así se rompió el hilo y graves, ya no se puede arreglar. Pero descubrieron que el oro pueden hacer puentes de oro y en caso tal de que se rompa, de que se dañe, lo calientan un poquito y como el oro se funde, pues entonces él vuelve a pegar nuevamente. Por eso se roban los celulares. Ustedes sí sabían que los celulares hoy en día, de las marcas, digamos que un poquito más elevadas, los Apple o los que no se pueden desbloquear porque ya vienen, digamos que científicamente estructurados de esa manera, se lo roban es para quitarles el oro que traen las baquelas, que a pesar de que no es mucho, es muy valioso en la industria. Entonces, digamos que ese es como un datico curioso. Ahora, en los tipos de enlaces, tenemos los enlaces metálicos cuando se unen dos
metales, dos elementos metálicos. Entonces voy a unir el oro con el hierro y efectivamente me va a generar un enlace metálico. Ahora, si a esto le metemos el cobre, ¿ustedes saben de qué están hechas las espadas? La edad de bronce, ¿y saben por qué la llamaron así? Porque resulta que se les ocurrió, o tal vez por error, unieron el oro, el hierro y el cobre. Y esto dio como resultado el señor bronce. El bronce no es un elemento de la tabla periódica, es un enlace metálico, es la unión de varios metales que lo descubrieron por accidente o que tal vez lo hicieron a propósito o había algún Harold chistoso que se le ocurrió, digamos que mezclarlos y dio origen al bronce. Y así ha sucedido con la mayoría de elementos que tienen este tipo de enlaces. Entonces podemos unir, por ejemplo, no sé, el magnesio y el sodio en los medicamentos, o podemos unir el cobre con la plata, por ejemplo, también. Ustedes han ido a una joyería y en la joyería resulta que van y compran un anillo de plata y con el paso del tiempo ese anillo se va poniendo negro y va empezando a ensuciar la extremidad. ¿Alguien sabe por qué? Porque está fundido con otro material que no me acuerdo, profe. Porque está fundido con un material que se llama cobre y el cobre bota rumbo. Cuando nosotros salíamos del colegio, en épocas remotas, habían unos hippies y vendían unos anillos y unas cadenas y bueno, y resulta que ellos decían, mire que esto es solo cobre. Claro, uno coge el cobre y tiene olor a metal y uno lo frota contra la piel y él bota un rumbo negro. Cuando uno va a la joyería y le dice al señor, hágame un anillo de plata, ¿cierto? Porque es mucho más costoso que el cobre. Y el señor, por ahorrarse su platica, pues entonces él lo que hace es que genera el anillo de cobre o la cadena o lo que sea, hace el anillito y esto vendría siendo de cobre y solamente el último baño es de plata. Por esa razón se va negriando, se va ensuciando, se va poniendo fea. Y por supuesto, ¿por qué es? Pues porque le dejaron el cobre al interior y la plata afuera. Ahí entonces uno descubre la importancia de conocer la química, ¿cierto? La próxima vez que ustedes vayan a la joyería, usted huela primero a ver a qué le huele ese metal. Y si ese metal le huele como cuando uno va y coge la varilla del bus y va y se huela o como a monedas, es porque es cobre. Entonces usted pilas, no lo vaya a pagar como plata, porque la plata es muchísimo más costosa, es muchísimo más alto. Pongámoslo en equivalencias, 1 gramo de plata puede valer 40,000 pesos, 1 gramo, que es una cosita de nada, y 1 gramo de cobre puede valer 500 pesos, ¿sí ven? Entonces, ¿cuánto se está ahorrando el joyero? Y por eso es que nos engañan, por eso es que nos estafan. Lo mismo sucede también con el oro de verdad y el oro Golfi, que el oro Golfi es lo que venden en las revistas, que brilla, efectivamente, esto es oro Golfi, brilla, pero resulta que no es oro como tal, y si no, pues mis gafas ya estarían en las manos de cualquier ladrón, ¿cierto? Entonces, son diferentes tipos de enlaces metálicos que se dan dentro de la industria y dan origen, pues, a muchísimos compuestos que se encuentran principalmente avaluados en valor económico. ¿De qué están hechas las monedas? No vayan a decir que de plata porque los boto por la ventana. ¿De qué está hecha una moneda? Cobre, ¿no, profe? De cobre. Muy bien, de cobre. Las monedas están hechas de cobre. Y cuando la moneda es falsa, no se hace de cobre, sino que se hace de aleaciones. Cuando yo uno dos elementos metálicos, la unión de ellos se llama una aleación en la química. Así se denomina, una aleación. Y es la unión de dos o más elementos metálicos que dan como origen pues una sustancia específica. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas o inquietudes con los metálicos? No, profe, nada. Listo, sigamos. Pilas los que están participando, ¿no? Yo solamente he escuchado la voz de 4 o 5 personas. El resto no me vayan a pelear después por la nota. Hoy se basa en apuntes y participación. Esa es la nota de hoy. Entonces, pilas el resto. Bueno, vamos entonces con la última, digamos que este sí no lo habíamos trabajado, la última parte de esos enlaces no lo habíamos trabajado,
y son los enlaces por electronegatividad. Y la electronegatividad es la capacidad que tienen los elementos para jalar electrones. Entonces, la electronegatividad depende de la tabla periódica y hay una tabla periódica exclusiva para la electronegatividad. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay unos elementos que jalan más electrones que otros. ¿Recuerdan el término anión y catión? Sí, señora. Muy bien, entonces los cationes son los que pierden o los que ganan. ¿Los que pierden? Los que pierden, muy bien. Pierden el electrón en la transferencia de electrones. Y el anión es el que gana los electrones. Entonces resulta que los cationes son poco electronegativos. A ellos no les importa si regalan sus electrones. Para ellos no hay ningún problema. En cambio, los aniones son altamente electronegativos. Ellos necesitan estar ganando electrones porque si no, no funciona. Entonces, si lo ponemos digamos que en un contexto de la vida real, un catión es aquella persona que pierde algo y le da lo mismo. Entonces, podríamos decir es un Lozano, por ejemplo. Lozano botó el esfero a la basura y le dio igual, ¿cierto? En cambio, un anión es alguien que está como en esa competencia de estar ganando todo el tiempo. Entonces, lo podemos comparar, por ejemplo, con Harold. Si Harold no gana la competencia, entonces se vuelve loco. En el caso de los cationes, pierden los electrones. En el caso de los aniones, ganan los electrones. Pero esa pérdida y esa ganancia se llama electronegatividad. Así se denomina, electronegatividad. Poco electronegativos, muy electronegativos, demasiado electronegativos. Para ello, como se ha creado una tablita en la tabla periódica que nos permite determinar sus equivalencias y sus valores, entonces me voy a atravesar un segundito para poder coger la tabla. Resulta que esa electronegatividad ya viene determinada, nosotros no nos la podemos inventar. Yo no puedo decir, ay, ¿será que el hidrógeno tiene una electronegatividad baja o alta? No, ya viene instaurada dentro de la tabla periódica. Entonces, siempre que se va a trabajar enlaces por electronegatividad, necesitamos de la tabla periódica. De lo contrario, no lo podemos hacer. Al no ser de que seamos unos duchos y nos aprendamos el tema de la electronegatividad, que yo les cuento que no es nada chévere, no vale la pena aprendérselo, pero lo que sí vale la pena es saber que los que están al lado izquierdo de la tabla son poco electronegativos y los que están al lado derecho de la tabla son altamente electronegativos, es decir, cationes y aniones, ¿listo? En ese orden de ideas tenemos que revisar en nuestra tablita cuál es el valor que equivale a la electronegatividad. Entonces aquí dice estados de oxidación, símbolo, nombre, temperatura, densidad. Espérenme que yo sé que este valor está aquí. Bueno, busquémosla por internet. ¿Alguien tiene una tabla periódica ahí que diga los valores de la electronegatividad? ¿De pura y mera casualidad? Sí, sí. ¿Sí la tienes? Bueno, entonces tenla a la mano, porfa, para que no esté cambiando de pantalla. Y con eso me ayudas, ¿vale? Entonces, y también el resto, si quieren, pongan en Google, tabla periódica electronegatividad. Y se van a dar cuenta que ahí nos van a salir unos valores específicos. Que vuelvo y les digo, no nos podemos inventar. Listo, entonces creo que ya ubiqué por aquí la mía, pero igual Ángela nos va a ayudar. Listo, entonces, resulta que hay una regla, o tres reglas mejor, para cuando se trabajan los enlaces por electronegatividad, por eso casi no se conocen, por eso casi no se usan, y es precisamente por el nivel de complejidad que tienen. Entonces la regla es, si la resta, y aquí vamos a necesitar una calculadora, si la resta es menor a 0.4, menor de 0.4, mejor escribámosle menor, de 0.4, el enlace es covalente no polar. Y ustedes recuerdan que cuando vimos por allá en décimo las mezclas, había unas que eran polares y otras apolares, que las polares son las que se unen, las que se mezclan fácilmente, el agua y el azúcar, el agua y el frutiño, la leche y la panela, se mezclan fácilmente. En cambio hay otros que son los covalentes no polar. Ay, juepucha, discúlpenme, estoy en un término conceptual mal, estoy errada.
No polares, los que no se unen, el agua y el aceite, el agua y las piedras, la leche y algo que no se una, la gasolina, por ejemplo. En cambio, los covalentes polares son los que sí se unen. Esos sí son los que ya tienen una determinación. Y va de 0.5 a 1.7. Ustedes dirán, uy, pero la profe está loca, ¿para qué pone esos valores ahí? Porque resulta que siempre que se trabaja con electronegatividad se tiene que hacer una resta. ¿Entre qué? Pues entre los valores de electronegatividad, ¿listo? Y si esa resta es mayor a 1.7, el enlace es iónico. Entonces, aquí se dice que los enlaces iónicos son los que transfieren la electricidad con gran facilidad. Entonces, mi pregunta es, si hay un tsunami, pero la gente no se muere ahogada, ¿de qué otra manera podría morir? ¿Me quedé sola? Golpeada. Pues, Químicamente. Por la cantidad de sal. Bueno, porque como es agua salada, ¿cierto? Es agua que ingresa del mar o del océano, es altamente salada. Y hay cosas que nosotros tenemos bajito, y es donde conectamos, los enchufes están bajitos. Entonces lo que la sal hace es que llega y empieza a transmitir electricidad por todas partes. Entonces la gente que no se murió ahogada, se muere electrocutada. Y es precisamente porque los enlaces iónicos son alcalinos. ¿Y alcalino qué quiere decir? Que sabe a sal, ¿listo? Si nosotros nos fuéramos para alguna parte del planeta y no tuviéramos electricidad, ¿cierto? No tuviéramos dónde conectar algo, pero llevamos sal y llevamos un cable, pudiéramos pelar un cable, metemos los dos polos del cable a la sal con un poquito de agua y eso nos va a producir electricidad. Y es precisamente por la capacidad que tienen los elementos, ¿listo? A eso se le denominan iónicos. No polar, sustancias que no se unen. Polares, sustancias que se unen. Iónicos, altamente electronegativos, quiere decir que conducen electricidad rápidamente, ¿listo? ¿Cuál sería lo opuesto a un enlace iónico? Entonces, por ejemplo, ¿qué no transmite electricidad? Una sustancia que no transmita electricidad. Una sustancia, un objeto, algo que no transmita electricidad, como que... La madera, muy bien. Si yo estuviera en un tsunami y está pasando electricidad por todas partes, me subo en algo de madera, en una silla, en una mesa, en algo que tenga que ver con la madera y no me va a transmitir la electricidad. Si de pronto tengo también estas botas de punta de acero, ellas también traen una especie como de placa, por decirlo de alguna manera, en la punta y eso genera que la electricidad se acumule. Es decir, que es como un polo a tierra, no permite que la electricidad fluya, ¿listo? ¿A qué voy con esto de la electronegatividad? Pues entonces la tablita que se necesita, que es especial, que ya trae los valores para poder hacer la resta. Siempre que ustedes les hablen de electronegatividad, usted de inmediato dice es ganancia, pérdida de electrones y también relaciona el tema de la resta, ¿listo? Entonces vamos a unir dos elementos como el calcio y el selenio. Entonces, el selenuro de calcio, listo. Ángela, ¿cuál es la electronegatividad del calcio? O el que tenga la tabla a la mano, electronegatividad del calcio. 1.0. dice que es 1.00. Perfecto, Señor, dice Ángela. 1.00. Muy bien, ¿y la del selenio? ¿Y la del selenio? Niños. ¿Y la del selenio cuál es? 2.55, perdón. Listo. La del selenio dice que es 2.55. Listo, perfecto, 2.55. Entonces corrijamos acá. Para poder realizar la resta, pues podemos hacer una resta de números decimales, ¿cierto? Fácilmente. Y si no, pues qué hijo de madres, nos apoyamos con la herramienta calculadora, eso no hay ningún problema. Siempre ubicamos los valores tal cual como están ahí, porque los negativos y los positivos, según la recta numérica, nos van a afectar, ¿listo? Entonces dice que la resta es 1.55 menos 1.55.
Entonces aquí es donde viene la pregunta. Y no sé si ustedes estén viendo ahí, espérenme. Listo. Aquí es donde viene la pregunta. ¿El resultado es menor que 0.4, sí o no? No. No. ¿El resultado está entre 0.5 y 1.7, sí No. o no? Sí, señora. ¿El resultado es mayor a 1.7? Sí. ¿Es mayor a 1.7? Pilas, este negativo afecta la No, respuesta. señora. Vuelvo y les pregunto señora. entonces, porque el negativo afecta la respuesta. ¿Menor a 0.4? Sí. Sí, es menor a 0.4 porque acordémonos de la recta numérica. La recta numérica parte en 0, ¿cierto? Y tiene los números negativos y tiene sus números positivos. En este caso, como todos los números son positivos, pues si tengo la respuesta en negativo es porque va a ser menor a la equivalencia que tengo. En este caso es menor que 0.4. Por tanto, es un covalente no polar. Quiere decir que cuando yo tomo pastillas de calcio, por ejemplo en el embarazo, me están haciendo tomar pastillas de calcio. Y lo que yo hago es que para no comerme esa pasta que es supremamente grande, la diluyo en un poquito de agua, entonces la echo en el agua. Pero cuando yo voy a tomármela me doy cuenta que hay unos gránulos que son de calcio y otros gránulos por aparte que son de selenio. Entonces son elementos que no se unen, de ninguna manera se unen. Y es porque es un covalente no polar. A pesar de que se vea sencillo, a pesar de que uno diría, bueno, eso hace parte de la cotidianidad, se explica desde la química fácilmente. Y es cómo se genera la electronegatividad de esos elementos y que por más procesos físicos que se hagan, ellos nunca se van a unir. ¿Listo? Ejemplos sencillos, pero que nos permiten entender lo que sucede a nuestro alrededor. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, y ayúdenme niñas que tienen la tabla o los chicos que tienen la tabla, vamos a unir espérenme, al fósforo. Vamos a hacer un fosfato. Entonces el fosfato es P4. Eso es un fosfato. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago la resta en este fosfato? ¿Cuál es el valor de la electronegatividad del fósforo? 2.19. 2.19. Muy bien, 2.19. Pregunta, ¿cuántos fósforos tenemos? 4. 4, o sea que tengo que restar 4 veces el 2.19. 2.19 menos 2.19. Y rápidamente, ¿cuánto me da esa resta? 2.19 menos 2.19, pues 0. Menos 2.19, 0. Menos 2.19, 0. Entonces la respuesta me dio en 0. Y la vaina es el 0 es menor a 0.4. Sí. Sí. O tendría que también mirar las otras opciones, ¿no? Es un covalente polar porque está entre 0.5 y 1.7 o es mayor que 1.7. En este caso es menor, también es un covalente no polar, ¿listo? Siempre que se hable de electronegatividad, yo lo que hago es que cojo la tabla y realizo la resta. Y dependiendo del resultado, pues miro las opciones que tengo para poder dar la respuesta de qué tipo de enlace es, ¿listo? Hagamos otro rápidamente, ya que estos son fáciles de entender, pero casi no se usan, porque tendríamos que aprendernos la tabla de la electronegatividad. Bueno, entonces trabajemos, ¿cuál? El cloro con el magnesio. El cloruro de magnesio, listo, tenemos el magnesio. ¿Cuál es la electronegatividad del magnesio? 1.31. ¿Y del cloro? 3.16. 3.16. Muy bien, perfecto. 1.31 menos 3.16. Entonces, si queremos, pues lo hacemos con la mente y si no, pues utilizamos la herramienta calculadora en una resta de decimales. Entonces dice que esto nos da menos 1.85, menos
1.85. Como el número me está dando negativo, de inmediato yo sé que es un covalente no polar. Oye, quiero hacerme un covalente polar, pero no logro encontrar con cuáles. Espérenme, a ver, buscamos. 2, 4. El tuxteno. Tuxteno. El tuxteno con el cobre serían 2.4 y 1.6. Creo que nos alcanza a dar. Vamos a mirar, vamos a probar. A ver si logramos sacar un covalente polar o un iónico. El tuxteno, la W, o también llamado wolframio. Y lo vamos a unir con, puede ser con el galio, Ga. ¿Cuál es el valor del tuxteno? Según tabla. 2.36. Gracias. ¿Y del galio? 1.81. 1.81. Gracias, muy amables. Listo, por ahí escuché una nueva voz. Muy bien, Luisa. 2.36 menos 1.81. 2.36 menos 1.81, eso nos da 0.55. Creo que esta sí nos sirvió. 0.55. No es menor que 1.4, lo descartamos. Y está entre el 0.5 y el 1.7, o sea que es un covalente polar. Si ustedes se dan cuenta, muy fácil, eso, muy fácil de trabajar, siempre y cuando tengamos la tabla de ¿qué? De la electronegatividad, cosa tal de que la resta, el resultado, nos diga dentro de cuál de las leyes se encuentran. ¿Eso qué quiere decir? Que si algún día ustedes les hablan de electronegatividad, pues usted dice, pues es la resta que se da entre los valores que tiene la tabla periódica. Si ya les dicen, realicen la operación, pues simplemente es hacer una resta. ¿Dónde encontramos estos valores? Pues fácilmente en un libro, también los encontramos en internet. Estos valores son estándares, estos valores nunca cambian. Entonces también no los podemos aprender. Podemos decir que menor de 0.4 es covalente no polar, entre 0.5 y 1.7 covalentes polares, o mayor que 1.7 es iónico. Sin embargo, si usted no quiere almacenar la información porque eso le quita capacidad a su cerebro, pues simplemente busca la información y ya, ¿listo? Porque de hecho ellos casi no se utilizan, pero sí necesito que los conozcan, ¿listo? Preguntas sobre los enlaces por electronegatividad. No, señora. Listo, perfecto. Vamos entonces a seguir con el tema. Resulta que ya vimos los tipos de enlaces. Eso quiere decir que ya habríamos terminado la clase de hoy. Esos son los tipos de enlaces. Iónicos, covalentes, metálicos y electronegativos. Pero necesito ingresar a la química orgánica. Necesito entrar a la orgánica. ¿Para qué? Para poder avanzar. Entonces, para poder ingresar a la química orgánica, vamos a hablar de algo que se llaman los orbitales híbridos. Orbital híbrido. ¿Y alguien sabe qué es un híbrido? Por ejemplo, en la biología, ¿qué será un híbrido? La unión de dos especies diferentes. Profe, la unión de dos elementos. Bueno, en la química es la unión de dos elementos, muy bien, y en la biología es la unión de dos especies diferentes, o sea que los dos tienen la razón. Cuando yo uno un caballo y un burro, me da una mula, ¿cierto? Y las mulas no pueden tener hijos, porque las mulas son estériles, y es porque yo uní dos animales de la misma especie, ¿cierto? Perdón, dos animales de la misma raza, pero de diferente especie. O como cuando los perritos se unen, ¿cierto? Puede haber un perro grande con un perro chiquito y nace un híbrido, también nace un perrito criollo. A eso se le denominan los híbridos. O cuando se une un blanco y un negro, o un indio con un español, por ejemplo. Eso también sería un híbrido. La unión de dos especies diferentes, de la misma raza, pero de diferente especie. ¿Por qué tienen que ser de la misma raza? Porque en el tema de la reproducción, y aquí me voy a meter un poquito a la biología, se necesita que el aparato reproductor sea el mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, es que voy a cruzar un perro con un gato, ¿cierto? Porque el aparato reproductor del perro nada tiene que ver con el gato. Imagínense ustedes donde el gato que tiene un pene en una especie de púas,
tuviera relaciones sexuales con la perrita y la perrita tiene su vagina, digamos que es muy protegida, es muy delicada, pues entonces tendríamos problema. Por eso las gatas quieren matar a los gatos cuando tienen la relación, y es porque el gato incrusta el pene, que es como una especie de púas, como una especie de cactus, y cuando lo va a retirar, rasga a la gata. Entonces la gata, pues claro, quiere matar así, pues madre gato, ¿cierto? Entonces, por eso tienen que ser de la misma raza, pero pueden cruzarse de diferente especie. Entonces ustedes me dirán, profe, o sea que nosotros nos podríamos cruzar con un gorila. No, porque resulta que no tenemos el mismo aparato reproductor. Profe, entonces los costeños que tienen relaciones con una burra, ¿ellos podrían generar hijos? No, porque no comparten la misma genética, no son de la misma raza. ¿Listo? Profe, ¿nosotros podríamos tener hijos con un japonés? Claro, porque somos de la raza humana, pero somos de una especie diferente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, en la química, un orbital híbrido, como lo decía Harold, es la unión de dos o más elementos. Pero el elemento fundamental, ¿cuál es? Para la orgánica, ¿cuál es el elemento fundamental? Carbono. El carbono. Y sobre él vamos a trabajar. Resulta que el elemento carbono es un elemento tetravalente. Quiere decir que pertenece al grupo número 4 de la tabla periódica y que le faltan 4 enlaces. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se llama el elemento prostituto de la tabla periódica, el que se regala todo el tiempo? El hidrógeno. El hidrógeno. Muy bien, el hidrógeno. Resulta que el hidrógeno, yo le digo, y esto ya lo hago yo, le llamo el prostituto de la tabla periódica, porque ese berraco hidrógeno se regala con el que necesite. Si hay algún elemento que necesita un electrón para completar la ley del octeto, el hidrógeno va allá y se regala. Entonces, se denomina un orbital híbrido porque es la unión entre el elemento carbono y el elemento hidrógeno. Y cuando se genera esa unión, se le denomina un hidrocarburo. ¿Por qué creen que se llama hidrocarburo? ¿Porque la unión de qué? La unión de Porque es la unión del carbono y el hidrógeno. Muy bien, porque es la unión del carbono, ¿cierto? Carburo, y la unión con el hidrógeno. Se denomina un hidrocarburo. De aquí en adelante, siempre que veamos el carbono y el hidrógeno unidos, vamos a saber que se llaman los hidrocarburos. Y los hidrocarburos se clasifican en 3. Entonces, pilas, porque esto es fundamental para que me entiendan todo el año de 11. Si ustedes no me entienden esto, mejor dicho, pailas de grado. Ahora, resulta que los hidrocarburos se clasifican en 3 y eso depende del nivel de hibridación. ¿Qué significa el nivel de hibridación? La cantidad de electrones que se comparten de carbono a carbono. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 2 elementos en carbono, lo puedo unir por un puente, ¿cierto? Y ese puente, al ser único, se llama sp1. ¿Por qué se llama sp1? Porque se está dando la configuración electrónica de los elementos para que haya un puente que una a los carbonos. Si hay un solo puente, se llamará sp1, es decir, que es un hidrocarburo con enlace sp1. ¿Listo? Detrás de ellos tenemos a los señores prostitutos, a los hidrógenos. Entonces vamos a hacer el ejercicio y con eso vamos aprendiendo a construir fórmulas. Este carbono tiene 4 enlaces propios y uno con el hermano carbono serían 5. ¿Cuántos le faltan para cumplir la ley del octeto? 3. 3, muy bien, Harold. 1, 2 y 3. Ya este carbono es feliz, pero este todavía no. Este carbono tiene 4 enlaces propios porque pertenece al grupo número 4 de la tabla periódica. Más un enlace carbono a carbono serían 5. ¿Cuántos enlaces le faltan para ser 100% feliz? 3. Aprendí a contar. Muy bien, ese Harold está espero volando. Muy bien. Por esa razón se llama un hidrocarburo con nivel sp1. ¿Qué quiere decir?
que es la unión entre los hidrógenos y el carbono, pero el enlace carbono a carbono es sencillo, es sp1, ¿listo? Por ahí en unos 15 días vamos a saber que ellos se llaman los alcanos, y en los alcanos nos vamos a quedar prácticamente el segundo periodo, porque el tema es tan grande que tengo que abarcar tantas cosas de los alcanos porque son la base de la química orgánica. Y el que entiende alcanos, mejor dicho, puede ser ingeniero químico. Y es precisamente porque esta base viene determinada por estos orbitales de hibridación. Entonces ya vimos el primer orbital de hibridación y es el nivel sp1. Quiere decir que es la unión entre carbonos e hidrógenos, pero que el enlace carbono a carbono es simple, es sencillo, ¿listo? Entonces, vamos con el nivel de hibridación sp2. ¿Qué significará sp2? ¿Cuántas líneas tengo que hacer carbono a carbono? 2. 2. Pues 2 líneas. 2 líneas, muy bien, 2 líneas carbono a carbono. Es un nivel de hibridación sp2. Pero para que sea hidrocarburo, ¿a esto qué le falta? Los hidrógenos. Los hidrógenos, muy bien. Entonces, este carbono pertenece al grupo número 4 de la tabla periódica. Más un enlace, 5. Más otro enlace, 6. ¿Cuántos hidrógenos le faltan para completar 8? 2. 2. 1 y 2. Este carbono es feliz. Vamos con este. El carbono pertenece al grupo número 4 de la tabla periódica. Más un enlace, 5. Más otro enlace, 6. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? 2. Otros 2. Otros 2. Muy bien. Todos los carbonos deben cumplir la ley del octeto. Y pilas, los enlaces afectan la cantidad de hidrógenos que yo pongo, ¿cierto? En el primer ejemplo pusimos 3 hidrógenos y era porque solamente había un enlace. Pero en este caso desapareció un hidrógeno porque muy por el contrario apareció un enlace. Entre más enlaces hayan, más fuerte es la molécula, más duro se agarra la molécula, más capacidad tiene para reaccionar dentro de la química orgánica. Por eso se llaman sp2. Hidrocarburo porque es carbono con hidrógeno y sp2 porque se están compartiendo 2 electrones. De aquí en adelante, cuando yo les diga cuál es el nivel de hibridación sp1, entonces ustedes me dicen, profe, es un enlace carbono a carbono. ¿Cuál es el nivel de hibridación sp2? Profe, es un enlace doble carbono a carbono. Y si yo les digo el nivel de hibridación sp3, Un enlace triple. Un enlace triple carbono a carbono. Ya, muy bien, ya me están hablando como químicos. Un enlace triple carbono a carbono. Perfecto. Entonces tenemos sp3. Estos son los alcanos, estos son los alquenos y estos son los alquinos, que los vamos a ver a cada uno de ellos, cómo funcionan, para qué sirven. Entonces los alcanos, por ejemplo, es la gasolina, el petróleo, la Coca-Cola es un alcano. Los alquenos ya vendrían siendo, por ejemplo, los que huelen a rico, bueno, los perfumes, todo lo que tenga que ver con colonias, esos son alquenos. Y los alquinos son los diluyentes de algún tipo de sustancia. Entonces, por ejemplo, el tiner, el barzol, esos son los alquinos, pero los vamos a ver detenidamente, ¿listo? Ahora, ¿está completo el hidrocarburo o qué le falta? Le falta un... Le faltan los hidrógenos. Los hidrógenos. ¿Y cuántos hidrógenos le faltan a cada carbono? 1. Pues uno para este y uno para este. ¿Por qué les faltaba un hidrógeno? Porque resulta que el carbono pertenece al grupo número 4 de la tabla periódica. Más los enlaces 5, 6, 7, pues entonces nos falta un hidrógeno para ser 100% feliz. A veces los libros esconden los hidrógenos, a veces los libros solamente nos presentan la información de esta manera, pero nosotros ya sabemos que escondiditos se encuentran los hidrógenos, porque son los hidrocarburos.
carburos, ¿listo? Y no puede existir un carbono sin un hidrógeno. Ellos ya se casaron, ellos ya viven juntos, ellos no pueden existir el uno sin el otro, porque por eso forman la palabra de hidrocarburo. Profe, pero es que ahí yo no los veo, porque están escondidos, pero sabemos que existen dentro de la molécula, ¿listo? Bueno, digamos que en resumidas cuentas, esos son los orbitales híbridos, a eso hace referencia. Dentro de esos orbitales híbridos, entonces también tenemos los niveles de energía dependiendo de la configuración electrónica. Se dice que un nivel de hibridación SP1 es porque es lo más simple dentro de la configuración. SP2 ya tiene un poquito más de avance y SP3 pues muchísimo mayor, ¿no? En ese orden de ideas, pues la configuración electrónica afecta directamente estos elementos porque recordemos que siempre deben cumplir la ley del octeto. Si la ley del octeto no existe, pues simplemente los niveles de hibridación tampoco se darían. Hay algo importante aquí y es que los niveles de hibridación también tienen unas posiciones específicas. Entonces, me explico. Así como Lewis hizo su regla y su mando en algún momento y dijo, es que si vamos a ubicar los símbolos y el muñequito, el monachito, siempre van a trabajar por parejas, pues aquí la persona que tuvo la brillantez de generar las fórmulas en los enlaces híbridos, dijo, mi orden es que siempre los hidrógenos se ubiquen en los sentidos en los puntos cardinales. Habrá uno arriba, habrá uno al lado y habrá uno abajo. Entonces es un error, y pilas con esto porque más adelante yo voy a ser súper rigurosa con eso. Es un error que ustedes me hagan esto. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Por ejemplo, aquí vendríamos cometiendo un error conceptual. O que ustedes me digan esto. ¿De qué otra manera los podemos desorganizar? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Por ejemplo, que ustedes me hagan eso. Eso también sería un error conceptual. ¿Qué significa un error conceptual? Pues que ustedes no están poniendo o no están ubicando los elementos según las órdenes, según las indicaciones que se están dando. Otro error conceptual, ¿cuál sería? Que ustedes me ubiquen el carbono y que los hidrógenos me los pongan todos al ladito, por ejemplo. Esto también sería un error conceptual, porque la persona que creó la fórmula dijo, tienen que ubicarlos en puntos cardinales, y a esos puntos cardinales, entonces, se les denomina esos mismos niveles de hibridación. Hay profes, sobre todo en universidad, donde cogen una regla y tiene que estar a la misma distancia. ¿Por qué? Porque es algo que se llama el radio atómico. ¿Sí recuerdan el radio atómico? Que es la distancia que existe entre el núcleo y los electrones. Lo mismo sucede acá. Tienen que estar a la distancia perfecta. Que este recorrido que hacen los elementos sean en una distancia perfecta, porque si no se da esa distancia, no se genera el nivel de hibridación. Entonces, digamos que yo no soy como tan cansona como para decirles, bueno, si aquí hay 2 milímetros entre este hidrógeno y este, aquí también tendrán que haber. No, pero sí por lo menos que se vean organizaditos. Por eso el cuaderno de química es cuadriculado y es precisamente porque cada letra ocupará un cuadrito. ¿Para qué? Para poder determinar el proceso del nivel de hibridación y el radio atómico. No es porque yo quiera ser cansona o porque yo les diga, es que ese cuaderno se ve feo y Ortiz por allá vaya y me pelee y me diga, ay no, profe, es que yo quiero verlo así. No, necesito que cada letra se ubique en un cuadrito específico y por eso el cuaderno de química tiene que ser grande, porque si es pequeñito, pues no me va a alcanzar para las moléculas que vamos a hacer más adelante. ¿Listo? Bueno, creo que en general, digamos que ya ingresamos al campo de la química orgánica, ya por lo menos estamos viendo luces de qué es lo que se trata el tema. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes. Profesora, lo que ya No, habíamos visto señor. en años anteriores, ¿no? Sí y no, Harold, porque sí hemos visto radioatómico, sí hemos visto las uniones entre los elementos, sí hemos visto configuración electrónica, pero lo que no hemos visto es lo que viene de aquí en adelante, que es único y exclusivo del grado 11. Pero para Ok. dar paso a eso, pues tocaba hacer el abrebocas y un recuento rapidísimo de todo lo que es la inorgánica.
Bueno, mis amores, entonces, si no hay dudas, preguntas o inquietudes, escucho a Harold. Cuéntame, Harold, ¿cuál era tu duda? ¿Qué era lo que estaban trabajando en Profe, es Pre-ICFES? que estábamos viendo en el Prefix, hay una pregunta que en serio ninguno de los de mi grupo entendió, entonces pues decidimos tomarle un pantallazo a la pregunta y esperar alguna clase con su merced o con la profe Manely para que nos